La Unión Europea tiembla de miedo cuando el último gasoducto que le queda en pie, el último gasoducto que le entrega la energía necesaria por parte de Rusia a la Unión Europea, está en peligro. Nadie podría imaginarse la forma en la que Zelensky está utilizando los misiles, los drones que le envía la misma Unión Europea para destruir este mismo gasoducto. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA, pero tenemos que arrancar con esta situación tan vergonzosa, tan complicada que se está viviendo en la Unión Europea, sobre todo porque Ucrania lanzó un fallido ataque con drones, afortunadamente, contra la infraestructura energética rusa que suministra gas natural a Turquía. El Ministerio de la Defensa de Rusia reveló que el intento de sabotaje tuvo lugar este fin de semana e involucró 9 drones kamikaze que las fuerzas ucranianas lanzaron contra las instalaciones compresoras de gas Ruskaya cerca del pueblo de Gaikovdor en la región rusa de Krasnodar. De acuerdo con el comunicado del ministerio, el lugar es crucial para el funcionamiento del famoso gasoducto Turkstream, este que transporta gas natural desde Rusia hasta Turquía por el Mar Negro. Varios países del sur de Europa son los que se benefician de este último gasoducto, incluida Hungría, que además de ser miembro de la Unión Europea, utiliza esta rusa turca para recibir el suministro que no puede recibir directamente de Rusia, debido a todas las sanciones de la Unión Europea. Pero este ataque de Kiev tenía como objetivo interrumpir este suministro de gas a los países europeos a través de este intermediario que es neutral, porque Turquía, a pesar de todo, se mantiene neutral. El ataque ucraniano contra esta estación de Ruskaya fue prácticamente frustrado de acuerdo con el comunicado. Un avión no tripulado sí se estrelló cerca de un contador de gas y causó, afortunadamente, solo daños menores, que fueron reparados rápidamente por el personal de la instalación. Este incidente no provocó interrupciones en el suministro de acuerdo con el comunicado, que es algo muy importante para Budapest. Y Budapest precisamente salió el día de hoy a manifestarse en contra de Kiev, porque considera cualquier intento de sabotear su suministro de energía como un menoscabo de su soberanía nacional, y al mismo tiempo van a hacer hasta lo imposible para que Ucrania entienda que cometieron un terrible error. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, reaccionó a los informes de este ataque y dijo que el gasoducto es indispensable para el suministro de gas natural a Hungría y funciona de forma fiable desde hace años. Szijjártó, en una publicación a través de sus redes sociales, dijo que esperan que todos respeten la seguridad y la operatividad de esta ruta de transporte, que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra contra Ucrania. La relación de Hungría, ese es el problema, la relación de Hungría con Ucrania se ha vuelto tensa, sobre todo porque Budapest se opuso a las demandas de Kiev de aumentar la asistencia militar en su conflicto contra Rusia. El gobierno húngaro se opuso a esta política predominante en Occidente, que buscaba principalmente, entre otras cosas, apoyar a Kiev hasta que fuera necesario para derrotar a Moscú. Y sabemos que si realmente lo hicieran, pues tendrían que ayudar a Ucrania el resto de sus días. Budapest ha señalado que esta estrategia no logra cambiar el curso del conflicto en el tema de las sanciones, pero que los Estados miembros de la Unión Europea se han infligido un daño económico al intentar castigar a Moscú con estas, ya que han perdido el acceso al mercado ruso y a las materias primas de este país. Tan es así que Rusia acaba de regalarle a Etiopía cientos de toneladas de grano y fertilizantes porque les sobran, y la Unión Europea las necesita. Ucrania está intentando unirse a la Unión Europea como candidato, pero con su última decisión ha vuelto a poner a la economía europea en una posición muy difícil y posiblemente no lo acepten. Kiev se ha negado también a renovar un contrato de tránsito con Rusia, recordemos que expiró a principios de este año, y que al mismo tiempo implica
que el suministro de gas ruso a países de la Unión Europea a través de territorio ucraniano se acabó. El primer ministro eslovaco Robert Fico ha descrito al líder ucraniano Volodymyr Zelensky como algo maravilloso, como alguien que vaga por Europa mendigando y chantajeando a las naciones occidentales con la esperanza de obtener más ayuda militar para luchar contra Rusia. Zelensky ya acusó a Robert Fico de haber cerrado acuerdos turbios con Moscú y de socavar la unidad de la Unión Europea en este enfrentamiento con Rusia. Y también dijo que si querían, él podía ocupar el lugar de Eslovaquia o el lugar de Hungría sin ningún problema, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Recordemos que este gasoducto es muy importante. El Nord Stream se puso en marcha desde el 2020 y tiene una capacidad anual de 31.500 millones de metros cúbicos. Su sección submarina se extiende por unos 930 kilómetros, mientras que la estación Ruskaya sirve como punto de salida en suelo ruso. Uno de los dos tramos del gasoducto abastece a clientes turcos, mientras que el otro lleva a consumidores de Hungría, Serbia, Bulgaria, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina y Grecia. Las autoridades rusas han acusado a Kiev de intentos de sabotaje a este enlace energético en múltiples ocasiones, sobre todo en los últimos años. Así que esperemos que las autoridades de la Unión Europea tomen cartas en el asunto, porque se supone que Ucrania es su aliado, porque los quiere destruir. Por el otro lado, hablando precisamente de la Unión Europea, la economía alemana siguió a la baja en el último trimestre de este 2024. Expertos destacan que las cifras salen a la luz poco antes de las próximas elecciones parlamentarias de este país. Pero, independientemente de su resultado, las compañías podrían empezar a tomar en sus manos la salida de esta crisis. A pesar de que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del 2024 fue de 0.1%, expertos citados por Bloomberg estiman que la producción cayó realmente un 0.2%, lo que contrasta fuertemente con el incremento del 0.8% en la eurozona formada por 20 países. En el caso de Alemania, los datos definitivos se publicarían el 15 de febrero, pero aunque los resultados sean positivos, los últimos informes no dejan lugar a dudas a que aún falta mucho para que se produzca un verdadero cambio de tendencia en la recuperación económica de este país, y la parte más crítica de esta es la producción industrial. En opiniones de diversos economistas, se espera que tras 2 años de contracciones, la debilidad de la industria siga pesando sobre la economía y la actividad económica general, y sobre todo que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2025 sea muy modesto. Otros problemas del sector manufacturero, como un posible aumento notable de los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones europeas, podrían empujar fácilmente a Alemania de nuevo a la recesión. Incluso factores como el ligero aumento de la producción industrial en noviembre y la ayuda del Banco Central Europeo al reducir las tasas de intereses que deberían haber estimulado la inversión, tienen muy pocas probabilidades de haber favorecido la reactivación económica a finales del 2024. A pesar de las esperanzas de mejora, gran parte de las dificultades de Alemania se derivan de problemas que se han ido acumulando durante años. El deterioro de la demografía, la falta de infraestructura modernas, el declive de la competitividad, y con este balance el país se acerca a elecciones este 23 de febrero que prácticamente van a generar un cambio radical. En el tema de la competitividad es fundamental. Lo platicábamos incluso en mi canal Gaby López Informa, donde precisamente destacábamos la necesidad de la competitividad tanto europea como estadounidense. La Unión Europea en general no genera competencia. Estados Unidos se encuentra en la misma situación, sobre todo si lo comparas con un país como lo es China. China continúa no solo que generando competencia, sino realmente dejando atrás a todos y cada uno de aquellos países que creían que eran los pioneros en la tecnología, los pioneros en la industria. No.
China los dejó completamente atrás. Y si a esto le sumas la frágil situación política que se vive en el gobierno de Alemania, con la coalición tripartita del actual canciller federal Olaf Scholz, entonces prácticamente estamos viendo la famosa frase, las crónicas de una muerte anunciada. Digamos, este cambio que se podría generar en la política este próximo 23 de febrero asusta a muchos, porque estamos observando una misma línea de cambio en la política de toda la eurozona. Lo vimos en Rumanía, lo vemos en Croacia, lo estamos observando en diversos países como Georgia, que quieren un cambio y que están hartos del gobierno actual. Si Ursula von der Leyen fuera elegida realmente por los ciudadanos europeos, ella no estaría en el cargo. Aunque todas las fuerzas políticas alemanas proponen planes para revitalizar la economía del país, los expertos se muestran bastante fríos sobre las perspectivas de recuperación de la crisis económica y, en palabras del economista de Barclays, Silvia Ardagna, es muy probable que cualquier proyecto de inversión tarde al menos un año en repercutir en el crecimiento. Algunos políticos locales, como la líder de la oposición alternativa para Alemania, Alice Weidel, proponen medidas bastante radicales. La más destacada, volver a colaborar con Rusia y con sus recursos energéticos. En particular, ha prometido reiniciar el funcionamiento del gasoducto Nord Stream si gana las elecciones parlamentarias anticipadas. Incluso algunos políticos del lado de Olaf Scholz han dicho que podrían o deberían hacerlo, reactivar el gasoducto Nord Stream para estabilizar la situación en Alemania antes de que se lleven a cabo las elecciones y que los ciudadanos no vinculen el gasoducto Nord Stream con el partido Alternativa para Alemania, que lo vinculen con el partido de Olaf Scholz. Y finalmente un grupo de 6 militares se entregaron al ejército ruso en la frontera entre los dos países, Ucrania y Rusia, en la región rusa de Belgorod. Esto lo revelaron fuentes de las fuerzas de seguridad de Rusia. Los guardias fronterizos ucranianos se entregaron en la frontera de la región ucraniana de Kharkov, esto en la provincia de Belgorod. Hicieron la elección correcta y prácticamente salvaron sus vidas. Según precisaron diversas fuentes a medios locales, el hecho se produjo en la víspera de la Navidad ortodoxa que se celebra del 6 al 7 de enero. Pero actualmente se ha revelado que estos militares ucranianos fueron identificados como el alférez Yaroslav Seveliuk, el sargento Ruslan Sadorovny, el sargento Alexander Bichko, el cabo Sergei Greku, Iván Kurs y el soldado raso Oleg Koval. Según las estimaciones de Rusia, Ucrania ha perdido casi 1 millón de soldados desde el inicio de las operaciones en febrero del 2022. Y las fuerzas ucranianas, obviamente, a estas alturas del partido, saben que no es una guerra que van a ganar. Las fuerzas rusas llevan a cabo desde esa fecha esta operación para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en el 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre del 2022. Recordemos una cosa, el objetivo de esa campaña militar es detener el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk, que cometía el régimen ucraniano y, sobre todo, detener los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Pueden intentar ocultar todo lo que deseen, la verdad detrás de los ataques, la verdad detrás de esta guerra contra Ucrania. Quienes saben lo que ocurre en este conflicto son los ciudadanos. Y son estos mismos ciudadanos los que hoy se están levantando y dicen no tenemos ganas de perder la vida por Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.